Bendiciones, hermanitos queridos. Qué alegría este reencuentro con los hermanos amados del Pentateuco. Bendiciones, hermanitos. Oro por ustedes. El Señor derrame bendiciones en sus hogares. Que no falte, Señor, la provisión, no falte la salud. Señor, líbranos de toda adversidad. Bendice a mis hermanos queridos, Señor. Y tu Espíritu Santo siempre nos guíe en este estudio de tu palabra, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias. Hermanitos queridos, ya hemos avanzado hasta la lección número 4. Y por supuesto, doy por descontado que estamos estudiando nuestro principal libro, la palabra de Dios, la Biblia. Ya este tema de la lección 4, estamos en Éxodo 15:19 al 18:26. Esa es la pauta que tenemos aquí en la Biblia para el desarrollo de estas lecciones. Qué bueno el tema del desierto de Shur, Elim y el desierto de Sim. ¿No es cierto? Prueba, palmeras, pan, y en la lección 4b, Refidim, ¿no es cierto? El siguiente lugar ahí de tránsito del recorrido del pueblo de Dios, y que en el contexto de lo que hemos estudiado, todo se reduce a la prefiguración de la persona de Dios, porque en los temas que estamos tratando en estas 4 lecciones, ¿no es cierto?, de estos 4 pasajes de Shur, Elim, Sim y Refidim, el tema central ahí es el pan de vida y el agua para vida eterna. Entonces hay como dijimos al inicio del estudio de nuestro primer libro, ¿no es cierto?, a medida que vamos descubriendo la palabra, ahí va brotando, ¿no es cierto?, un tema importante que es la persona del Señor Jesucristo. Siempre hay que mantener en perspectiva este concepto, hermanos. A medida que vamos profundizando el estudio de la palabra, va aflorando la persona del Señor Jesucristo. Recordemos que cuando iniciamos ya el primer libro, ahí se nos alcanzó una expresión que puede quizás resumir mejor la perspectiva de nuestro estudio. Dice, el Nuevo Testamento en el Antiguo es anunciado, y el Antiguo Testamento por el Nuevo es explicado. Así es, hermanos. Entonces hay que mantener siempre esta pequeña frase para mantenernos en perspectiva y para poder sintonizar mejor con el avance de nuestro estudio. Decíamos que estas lecciones que hemos aprendido aquí en la lección 4a y 4b, el tema fundamental es el pan de vida y el agua, el que bebe del agua para vida eterna, y brotarán ríos de agua viva, ¿no? Porque ya la interpretación es como es un tema espiritual realmente, no es un tema meramente de lectura simplemente, ¿no? O literalmente, como se usa el término, es un tema con bastante profundidad espiritual. Bien, hermanos, entonces el tema que vamos a desarrollar aquí es el tema referido a la lección 4c. La lección 4c, el Mesías, el pan de vida, el agua viva. ¿Cómo no? Entonces, aquí en la primera parte, el primer punto es, ahora lea 1 Corintios 11:4. Recuerde cómo en los versículos 1 y 2 Pablo explica que la nube de Tam y la pasada del Mar Rojo fueron símbolos mesiánicos del bautismo. Efectivamente, Pablo, muy bien centrado, muy preparado por el mismísimo Señor Jesucristo, tenía que conocer esto a la perfección. Y es más, no solamente referido al tema de Moisés que cruza el Mar Rojo, ¿no?, que simboliza el bautismo. Ya teníamos también antes otro tema que ya lo hemos comentado cuando estudiamos el Génesis, ¿no es cierto? La figura de Noé también pasó por las aguas y ahí estaba prefigurando el bautismo. Aquí se está prefigurando también al cruzar el Mar Rojo, ¿no es cierto? Y la nube, la presencia del Señor, se está simbolizando el bautismo del pueblo de Dios. Y es más adelante veremos casi en la parte final también en Deuteronomio,
Ya cuando Josué tiene que cruzar el Jordán, también las aguas simbolizan las aguas del bautismo. Ese es nuestro ejercicio, hermanos, del discernimiento de la palabra. Entonces, tengámoslo siempre estos comentarios en perspectiva. Vamos a leer qué dice Primera de Corintios. Y así, hermano, ejercitemos también el manejo de nuestro manual. ¿Qué dice? Vamos a dar lectura Primera de Corintios 10, 1, 4. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Miren lo que escribe Pablo en su primera carta, hermano, en Corintios. Muy bien, entonces, de acuerdo al versículos 1 y 2 de Pablo, explíquele que la nube, ya, el inciso A, la pregunta, ¿cuáles fueron los 4 lugares, ¿no es cierto?, que los israelitas visitaron en su viaje a Sinaí después de cruzar el Mar Rojo? La respuesta es el desierto de Shur, punto y coma, Elín, punto y coma, desierto de Sin, y finalmente Refidim. En el inciso B, ¿a cuáles 2 de estos lugares se refiere Pablo en 1 Corintios 10, 3, 4? Para cada uno indique qué era lo que les faltaba y de qué los proveyó, o de qué sí, efectivamente, de qué los proveyó Dios. En la primera línea ponen ustedes desde Sin. La respuesta primera, ¿a cuáles 2 de estos lugares? Uno de ellos es desde Sin. 2 puntos, faltaba pan, ¿no es cierto? Punto seguido, Dios proveyó el maná. La respuesta para la primera parte. Y en la segunda línea ustedes ponen el otro lugar, que es Refidim. 2 puntos, faltaba agua. Punto, Dios hizo que brotara de la peña. Que es precisamente lo que encontramos en 1 Corintios 10, 3, 4. Ahí está perfectamente claro. En el punto 2 dice, lea nuevamente los 2 pasajes Yo soy de Juan 6, 30, 35 y 7, 37, 39. ¿Cuáles de los lugares mencionados en la respuesta B, de lo que acabamos de resolver, del número anterior, dice, pareciera haber tenido en mente Jesús en cada uno de estos pasajes? Yo soy. Anote ideas. Bueno, ya hemos leído, hermanos, aquí, pero vamos a remitirnos ahora a la lectura de Juan, que es la parte central del estudio. Buscamos aquí Juan, hermanos, y vamos a dar lectura Juan 6, 30, 35. Juan 6, 30, 35. La lectura es lo siguiente. Aquí dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ya hemos hecho la lectura y vamos a leer también Juan 7, 37, 39. 7, 37, 39 es el tema sobre ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, refiriéndose al momento en que se refiere, digamos, Juan, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya cuando hemos aceptado al Señor, de los creyentes brotarán aguas de río vivo, que es la palabra misma, que es la predicación del Evangelio. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Claro, esto se refiere porque todavía no había ocurrido los sucesos de la última semana. ¿No es cierto? No había ocurrido la muerte, el Señor estaba aún desempeñando su ministerio terrenal, no había ocurrido la muerte, ni la resurrección, ¿no es cierto?, ni la ascensión del Señor.
porque recordemos pues que en Pentecostés es la manifestación del Espíritu donde viene y son llenos del Espíritu Santo los discípulos y toda la gente de los creyentes que los acompañaban. Y eso con el mismo Espíritu que hemos sido sellados cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, ¿no? Para difundir, para expandir la palabra del Señor, ¿no? Y llevarla hasta los confines de la tierra. Bien, hermanos, entonces, aquí vamos a resumir esto. ¿Qué se desprende de esta lectura? Ustedes ponen ahí en esos pequeños reglones, el espacio es corto, pero ajustense a las circunstancias, hermanos. En Juan 6, 30, 35, se refiere al desierto de Sin. Porque así lo establecen en el versículo 31, pan del cielo les dio a comer. Y el versículo 32, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ya esto es una idea del yo soy el pan del cielo, ¿no es cierto? Eso prefigura el yo soy que estamos comentando aquí. Ahora, en Juan 7, 37, 39, ¿a quién se refiere? A Refidín. Porque, aunque no lo especifica directamente, así pongan en la respuesta, se deduce o discierne que, dos puntos. El versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El versículo 38, de su interior correrán ríos de agua viva. Se refiere a los creyentes, por supuesto. Y el versículo 39, que recibirán el Espíritu Santo después de su glorificación. Claro, aquí se refiere después de su glorificación, porque el Señor Jesucristo todavía, como repito, desempeñaba su ministerio terrenal y todavía estaba un poco distante, digamos, la muerte, ¿no es cierto? Y la resurrección, por supuesto, del Señor Jesucristo. Bien, entonces pasamos al siguiente punto. El pan de vida, desierto de Sin. El punto 3 dice, según Juan 6, 31, 33, ¿cómo simboliza el maná Jesús y su forma de llegar a este mundo? Hacemos la explicación. La respuesta, como ya hemos leído 6, 31, 33, la respuesta que deben anotar ustedes es Dios mandó el maná del cielo. Esto está en Éxodo, la cita bíblica, Éxodo 16, 4. Dios mandó el maná del cielo. Éxodo 16, 4. Punto seguido. Jesús también descendió del cielo, pues ya existía allí antes de su nacimiento milagroso de María. Punto seguido, descendió para alimentarnos del pan de vida. Muy bien. En el inciso B, estamos describiendo cómo simboliza el maná a Jesús y su forma de llegar a este mundo. En el inciso B ponen ustedes qué problemas vieron los judíos en esto según 6, 41, 42. Leemos aquí Juan 6, 41, 42. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Bueno, pues estaban ciegos, no entendía lo que el Señor estaba explicando en ese momento. Entonces, aquí tenemos después de la lectura C41-42, la respuesta en el inciso B, ellos no sabían del nacimiento milagroso de Jesús, ponen como respuesta. Punto seguido. Creían que era de José y María y se confundían con la frase descendió del cielo, que indica que Cristo existía allí antes de nacer. Eso ponen ustedes como respuesta clara. Muy bien, en el inciso C, utilizando Lucas 1:34, 35 y Juan 1:14, ¿cómo podríamos aclarar este punto para los que tienen tales dudas en la actualidad? Bueno, vamos a hacerlo lo más claros aquí. En la primera línea ponen ustedes qué enseña Lucas, o qué relata en Lucas 1:34. Jesús descendió del cielo, no nació de padre humano. En el siguiente reglón, Lucas 1:35. Vino por el poder del Espíritu Santo y del Altísimo. Y en la tercera línea, Juan 1:4, como se nos pide,
Ponen como respuesta, en este sentido, coma, el verbo, coma, el eterno Hijo de Dios, vino, entre paréntesis, descendió del cielo, para hacerse carne y habitar entre nosotros. Ahí la respuesta clarísima a el tema número 3. En el punto 4. De este discurso de Jesús se desprende una doble verdad, por supuesto clarísima. ¿Qué dos verdades son las que se desprenden de este discurso? La primera, que descendió del cielo, como lo confirma Juan 6:33, 38, 41, 42, 51 y 58. Y la segunda verdad que se desprende, que lo resucite en el día postrero. Se refiere ya en tiempo futuro, ¿no es cierto? Lo que explica Juan en 6:39, 40, 44 y 54. Lo resucitaré a los creyentes, a los que aceptan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. En el día de muerte serán levantados. A eso se está refiriendo el Señor. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, dice, ubique los versículos en los cuales se repite cada idea de acuerdo a las referencias proporcionadas. Alguien ha dicho que estas sentencias expresan la iniciación y la consumación de la obra redentora de Dios. Indique por qué. Bueno, entonces aquí ponemos como respuesta lo siguiente. La obra redentora no se inició en la cruz. Esto es muy importante. Sino con el nacimiento de Jesús, cuando Él tomó un cuerpo humano. Por supuesto. Pone la cita bíblica Hebreos 10:5. Y vemos en Hebreos 10:5, hermano. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿No es cierto? Refiriéndonos a la redención del ser humano. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mas me preparaste cuerpo. Y en el inciso 6, o en el versículo 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces el tema es aquí, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué es a lo que se refiere nuestra respuesta? ¿No es cierto? Aquí para el punto 4. Entonces ponemos aquí la cita bíblica, Hebreos 10:5, lo que hemos comentado, y seguimos, y así vino al mundo para cumplir la voluntad de Dios de entregar su cuerpo. Esto es la referencia de Hebreos 10:6 que acabamos de leer. Entonces, anotamos además que descendió del cielo para que los que creyeran en él fueran levantados, entre paréntesis, resucitados con él en día postrero. Eso es lo que debemos anotar como respuesta para esta parte del tema 4. En el punto 5 dice, según Jesús en Juan 6:48, 51 y 58, ¿cuál es la diferencia entre el maná del pan de vida, Jesús, y el maná, entre el maná y el pan de vida, Jesús? Esa es la pregunta. Entonces nos vamos a Juan 6:48 al 58. Juan 6:48. Hacemos ejercicio aquí, hermanos, y vemos Juan 6:48. Juan 6:48. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían con él entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Una gran verdad revelada aquí por Juan, el discípulo amado del Señor. Entonces, la respuesta para el punto 5 es la siguiente. El maná fue únicamente un símbolo. Punto seguido. Sostuvo la vida física durante el trayecto, pero después murieron. Efectivamente, eso es lo que ocurrió. Porque era el pan natural, ¿no es cierto? Punto aparte. El pan de vida sostiene nuestra vida espiritual. Y los que lo comen, vivirán para siempre. La explicación es clara. Ahora, en el punto 6, según Juan 6, 34, 36, ¿cómo podemos alimentarnos del pan de vida? Leemos 6, 34, 36. Juan 6, 34, 36, hermanos. Dice, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echaré fuera. Entonces, hermanos míos, de la lectura que hemos hecho podemos colegir lo siguiente para la respuesta A. ¿Cómo podemos alimentarnos del pan de vida? La respuesta es acercándonos a Él por fe. Así satisfacemos nuestra hambre y sed espiritual. Es la respuesta para esta pregunta. En el inciso B, ¿qué concepto equivocado corrige Jesús en este pasaje? La respuesta es la siguiente. Al acercarse a Cristo físicamente, entre paréntesis, aunque me habéis visto, es decir, el acercarse a Cristo físicamente, y entre paréntesis, aunque me habéis visto, cierre paréntesis, sin creer no basta. Pone la referencia bíblica, versículo 36. Punto seguido. El acercamiento debe ser espiritual, en plena confianza y fe. Esa es la respuesta para el inciso B. Ahora, para el punto 7 dice, ¿qué fundamentos para la seguridad de nuestra salvación nos entrega Jesús en Juan 6, 37, 40? Vamos a Juan 6, 37, 40. Y encontramos aquí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Clara la versión, hermanos, aquí de Juan. Entonces, tenemos aquí, para el punto 7, la respuesta es esta. El venir a Jesús por fe explica la acción directa de Dios, por en el versículo 37 que acabamos de leer, como referencia bíblica. Punto aparte. Jesús nunca abandonará a los que responden a tal acción de Dios. Punto seguido. Jesús vino del cielo para redimirnos y para vida eterna en Él. Muy bien. Ya hemos, para la respuesta para el punto 7. El punto 8. Dice, inciso A, ¿cuál es la palabra dura utilizada en Juan 6, 51, 57, respecto de la cual la gente se quejó en Juan 6, 60? Vamos a leer Juan 6, 51 y 6, 60. Juan 6, 51.
dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pasamos ahí, continuamos, ¿no es cierto?, con la lectura hasta el 6:60. Y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y el versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, ¿qué podemos, hermanos, resumir de esta lectura, hermano? Aquí, para el inciso A. Ponen ustedes ahí: yo soy el pan vivo. Si alguno comiere de este pan, lo ponen esto que acabo de expresar entre comillas, porque esa es la expresión que hemos tomado de aquí, de la lectura. Yo soy el pan vivo. Si alguno comiere de este pan, lo ponen entre comillas para referirnos a lo que acabamos de comentar. Como no entendieron el misterio de su nacimiento, ni el día de su muerte redentora, pensaron que Jesús hablaba de su cuerpo físico y lo interpretaron como un canibalismo. Esa es la respuesta, pues, que alarmó, porque los judíos no entendían lo que el Señor estaba explicando, ¿no? ¿Por qué les pareció duro esto, no? Eso es lo que acabo de expresar. Lo interpretaron como un canibalismo. Para la respuesta B, ¿qué luz les dio Jesús respecto a esta palabra en Juan 6:63? Vamos a Juan 6:63 y tenemos aquí: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, hermanos, aquí la respuesta B, la respuesta es: especificó claramente que debemos interpretarla espiritualmente. Punto y coma. Literalmente, la carne para nada aprovecha. Esa es la respuesta para el inciso B. Ahora, para el inciso C, ¿a qué otra etapa de la vida se refiere Jesús en el versículo 62? En el versículo 62 dice: pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero,